Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Le doy la bienvenida aquí a su programa con espíritu escrutador. Su servidor, Omar Wong. Gracias por sintonizar a través de Radiovisión 107.9 FM. Si usted me va escuchando yo a través de la radio, a través de su automóvil o a través de las redes sociales por Facebook o por el canal con espíritu escrutador de un servidor. El día de hoy traemos un tema también un tanto, creo que es de bendición. La palabra de Dios siempre es para bendición, ¿verdad? Pero creo que el día de hoy Dios nos va a hablar en el sentido de su gracia. Y vamos a tener la oportunidad de escudriñar un poquito la palabra de Dios. Entonces, si tiene usted ahí papel, pluma, su Biblia o algún aparato electrónico donde usted pueda consultar la palabra de Dios, la Biblia, los versículos y tenga la oportunidad de hacer apuntes, inclusive de interactuar, poner comentarios, pues son bienvenidos, ¿verdad? Entonces, esta tarde vamos a estar consultando el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1 al 18. He puesto por título a esta enseñanza, esta prédica: caminar en fe y descansar para gracia. Podríamos nosotros de inicio entender que sí caminamos en fe o que realmente sí descansamos, pero nos vamos a dar cuenta a través de la Biblia y de estar escudriñando cómo realmente se debe descansar y que tiene efectos la gracia de Dios en beneficio de nosotros. Entonces, quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 18, y estaríamos dando lectura a la genealogía de Jesucristo. Al principio usted podría decir, pues, ¿qué tiene que ver el caminar en fe y descansar para gracia? Pero ahí vamos a ir tomando esta genealogía como base. Para dar como una introducción antes de dar lectura, usted y yo tenemos genealogía, ¿ok? Y tal vez por nuestra cultura o tal vez por las costumbres, los usos y costumbres de nuestra región o de nuestra nacionalidad, no tenemos la tarea de investigar, ¿verdad?, nuestra descendencia, de saber de quién venimos, de dónde venimos, cómo vivían nuestros antepasados, qué hacían y ver algunos detalles. Pero es interesante cómo observar que la Biblia nos habla de estas genealogías y a veces no las tomamos muy en cuenta y nos brincamos. A veces estamos leyendo la Biblia y llegamos a las genealogías y nos brincamos los nombres, ¿verdad? Y nos brincamos estos pasajes de la Biblia porque a veces podríamos entender de que no tiene mucho que enseñarnos o mucho que decirnos, pero es impresionante cómo la Biblia siempre tiene algo que decirnos, ¿verdad? Aunque nosotros a veces no lo captemos de la manera como debe ser, ¿verdad? Pero la palabra es tan dinámica y es multifacética que nos va a enseñar algo nuevo siempre, ¿verdad? Esa es la habilidad que tiene la Biblia y también que el Espíritu Santo nos va enseñando. Muy bien, entonces vamos a dar lectura a Mateo 1, del 1 al 18. Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Voy a tomar aquí algo para separar, para que no se me pierda un versículo que ya tengo aquí. Mateo 1, del 1 al 18. Y es la genealogía de Jesucristo. Y comienza como título: genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Nos da aquí dos personajes importantes como parámetros. Y luego versículo 2 ya empieza con la genealogía como tal. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth
de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿verdad? Entonces vemos aquí la genealogía por la cual viene Jesucristo, y hablando de Jacob, y engendró a José de la manera paterna, ¿verdad? Entonces, Dios nos entrega esta información. Ahora, si nosotros observamos nuestra genealogía, vamos a ver personajes en nuestra familia, ya sea la paterna, la materna, la genealogía, en la cual se pudo observar la misericordia de Dios en alguno de nuestros descendientes, ¿verdad? Perdón, de nuestros antepasados. Entonces, aquí Dios nos deja ver cada uno de estos personajes, porque de muchos de los que están ahí nombrados, existe una historia que la misma Biblia no la menciona, ¿verdad? Como también existe algunos de los cuales son mencionados por nombre nada más, pero no tenemos mucha información. Tal vez hay información en lecturas extrabíblicas, ¿verdad? En pasajes, en textos extrabíblicos, donde se menciona alguno de estos personajes. Pero aquí lo que me llamaba la atención es que muchos de ellos caminaron en fe, muchos de ellos enfrentaron sus situaciones personales de distinta índole, y tuvieron que ser probados en su fe, y tuvieron ellos la oportunidad de demostrar ante las circunstancias y las situaciones que se presentaron en su contexto, en su tiempo, en su geografía, en su territorio. Tuvieron que ejercer la fe ante circunstancias diversas y complejas. Yo cuando observo mi genealogía, pues yo observo la genealogía por parte de mi papá, que es apellido Wong, que es oriental, que es chino, y por parte de los Carrasco, ¿verdad? Es una historia distintas las dos, de los cuales tuvieron que emigrar de su contexto. Por ejemplo, en el caso de los Wong se habla y se dice, se menciona sobre mi bisabuelo, ¿verdad? Ya que él tuvo que salir de la China comunista, donde la situación era muy compleja, ¿verdad? Y estaba pues la muralla china, donde nadie podía salir, ¿verdad? Era pena de muerte salir. Y por alguna circunstancia él decidió salir, y se comenta que tuvo que esconderse en un barco, ¿verdad? Estos buques en aquellos tiempos de mercancías transatlánticos, que tenían la capacidad de cruzar mares, y en aquellas épocas pues tardaban semanas y que se volvían meses para poder llegar de su punto al destino final, ¿verdad? Entonces se habla que él cruzó todo el mar, desembarcando en San Francisco, en Estados Unidos, y vino cruzando hacia sur de Estados Unidos hasta llegar a la frontera. Se habla que trabajó en los durmientes del tren, cuando en aquellos tiempos empezaron a construir el tren, y entrar a territorio mexicano, cuando empezaron a construir también el tren en territorio mexicano, y desembocar hasta Berbejillo, Durango, y en aquel lugar
establecerse y hacer un comercio, ¿verdad? Él ahí. Entonces, durante la vida de mi bisabuelo, pues yo puedo ver destellos de la misericordia de Dios, permitiéndole salir de su territorio, permitiéndole salir de un lugar hostil, de un lugar complejo, y veo la mano de Dios y la misericordia sobre su vida, ¿verdad? Aunque él no conociera de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios ahí está. En el caso de los Carrasco, el WOM todavía sigue ahí, ve la historia, ¿verdad? Cómo fue desembocando hacia otras circunstancias. En el caso de los Carrasco, la genealogía, la información que se maneja de manera familiar es que los Carrasco venían desde España y se embarcaron en las 3 carabelas por las cuales venía Cristóbal Colón, específicamente en la Niña. Entonces él venía con la tripulación de la Niña, cruzó también el mar y vino a desembocar a América, ¿verdad? Y entonces vinieron teniendo todas las circunstancias, que algunas son históricas que conocemos, ¿verdad? Y se estableció en México. Entonces de ahí vienen los Carrasco, que es mi apellido materno. Entonces también puedo ver la mano de Dios, ¿verdad? En mi bisabuelo, en ese sentido, por ese lado, donde pues cruzar el mar y tomar estos retos tan complejos no era nada fácil, ¿verdad? Entonces, destellos de la gracia, de la misericordia de Dios en mis 2 genealogías y en los personajes que me antecedieron. Dicho esto, vemos también nosotros la genealogía de Jesús, podemos encontrar casos de gracia y misericordia de Dios en las vidas de estos personajes, ¿verdad? Entonces, Jesús con su genealogía y la gracia y la misericordia de Dios en su genealogía. Cuando Dios abrió el mar, oró Moisés para que se abriera el mar con la vara. Primero oró Moisés y después vino la respuesta. Dios abrió el mar hasta que se puso el primer pie en el mar, se comenzó a abrir. Entonces vemos una acción ahí, una oración, vemos cómo se pone el primer pie en el mar, como una muesca de fe, un acto de fe. Y es similar como cuando Dios abrió el río Jordán con Josué, hasta que el sacerdote caminó al río cargando el arca del testimonio y sus pies tocaron el río. Dios comenzó a detener las aguas en los costados para dejar en seco el río y que su pueblo cruzara. Entonces oraron, tomaron la decisión, tomaron acción en fe y Dios empezó a obrar. Dios espera primero ver tu paso de fe, ver mi paso de fe en las circunstancias, en las situaciones, y después Él actúa. Entonces vemos aquí la manera o de alguna forma el proceso en el cual Dios empieza a obrar y los resultados vienen. Pero primero es la oración, el acto de fe, viene la gracia y la misericordia de Dios y vienen los resultados a favor de nosotros. Si caminamos por fe, tú y yo veremos resultados, así como estos personajes de la genealogía de Jesús. No es posible porque a veces tenemos este razonamiento, y la gente a veces actúa de esta manera. No es posible primero ver resultados, o sea, no vamos a ver resultados y después tener fe. No, el orden es primero fe para que vengan los resultados. No veremos a nadie tener resultados de parte de Dios sin primero ejercer su fe. Entonces, tenemos que nosotros comenzar a tener primero fe. Y voy a comentar aquí sobre la tradición rabínica, que es muy interesante. La tradición rabínica dice que Nachshon fue comandante militar de la tribu de Judá, cuñado de Aarón y asignado por Moisés. Estamos hablando ahí cuando tenía la oportunidad de cruzar el mar. Según la tradición hebrea, menciona que él fue el primero en sumergirse en el mar Rojo. O sea, cuando dio la orden de Moisés, él fue el primero que se sumergió en el mar Rojo. Se dice que se adentró con su caballo, o sea, tomó la decisión el primero. Todavía no pasaba la acción de que el mar se abriera, sino que él comenzó a creer
y empezó a entrar con su caballo al mar. Y el agua le empezó a llegar al caballo, a la boca del caballo. Y Moisés empezó a orar y el mar comenzó a abrirse. Entonces Dios espera primero nuestra acción en fe. Cuando Dios ve nuestra acción en fe, Él va a actuar a tu favor si esa es la voluntad de Dios. Aquí una historia también interesante, un comentario. El hijo de Nachón, de este personaje, este comandante militar de la tribu de Judá, que tomó la iniciativa de adentrarse primero, cuando Moisés estaban ahí, ¿verdad?, para cruzar el Mar Rojo. Dicen que el hijo de este comandante, de este personaje Nachón, llamado Salmón, se casó con Rahab. El hijo de este comandante se casó con Rahab, la que fue en un tiempo una prostituta que permitió a los espías entrar a Jericó y los escondió. Entonces vemos aquí estos detalles de gracia de Dios, porque es una gracia de Dios, ¿verdad? Que el hijo del comandante se casara con Rahab, que era una mujer prostituta de Jericó, ¿verdad? Y vemos cómo la misericordia de Dios transforma la vida de una persona, transforma el futuro y el presente de una persona a través de la gracia de Jesucristo y la fe implícita en la gente, llevada en acción, tomada en acción, ¿ok? Y Dios obrando en gracia a favor de ellos. Donde el pecado aumenta, sobreabunda la gracia en todas las tribus y en las mujeres ilustres de la fe. Vamos a ir viendo cómo algunos de estos personajes que leímos en este versículo de capítulo 1, del 1 al 28, de la genealogía de Jesús, al 18, vemos cómo Dios obró a favor de ellos. Y vamos a analizar un poquito las historias de estos personajes. Un dato interesante, fíjense, y esto sí me parece que es muy interesante, porque vemos mencionadas algunas mujeres en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Vemos ahí mencionados. Y un dato interesante es que Sara, la esposa de Abraham, que fue una mujer de fe, no es mencionada en la genealogía de Jesús. Tamar y Rahab sí son mencionadas. Además, Ruth es la única mujer que la menciona la Biblia de la siguiente manera. Vemos que estas mujeres a lo mejor no tienen el mejor testimonio o la mejor vida o la mejor historia de vida, y que podríamos tacharlas como pecadoras o como mujeres que no pueden ser candidatas para estar ahí en la genealogía de Jesucristo por sus vidas. Pero vemos cómo la misericordia y la gracia de Dios hace una transformación y son mencionadas en este árbol genealógico, ¿verdad? ¿Cómo se menciona a Ruth? Es la única mención de esta manera. En Ruth 3:11, que también viene aquí en la genealogía, dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí es la única mujer que se menciona con ese título, mujer virtuosa. Lo hemos visto en un pasaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Donde se habla sobre las características de la mujer. Se habla de la mujer y se habla de la mujer virtuosa, pero a una mujer directamente mencionada con este título, vemos a la única, que es Ruth. Esa es la única que se menciona con ese característica, ¿verdad? Y con ese título, como mujer virtuosa. Y esa misma mujer virtuosa es la que se menciona en la genealogía. Pero vemos ahí a Rahab, que a lo mejor no es la más la mejor candidata para ponerla ahí. Tamar, la misma condición, y Ruth. Pero vamos a analizar el caso de Tamar. Vamos a ver esta historia, que es pues la verdad sí es muy impresionante. Sí es muy impresionante la historia de Tamar. Tendríamos que ir al libro de Génesis 38. Vamos a dar lectura
desde el versículo 6 en adelante, porque sí son varios versículos. Vamos a estar leyendo varios versículos ahí. Entonces dice la palabra de Dios así, Génesis 38, versículo 6 en adelante. Dice: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Entonces se murió que fue el primer esposo de Tamar, y la tradición era que el hermano podía casarse otra vez con la esposa del hermano mayor, o del hermano que le seguía, y que la tomara como esposa. Entonces aquí estamos viendo esos usos y costumbres, cómo se llevan a cabo aquí. Entonces Judá, hijo de Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces aquí ya se queda otra vez Tamar viuda por segunda vez. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Lo está regresando aquí Judá, y le dice: a ver, pues vas a tener que regresarte a la casa de tu padre, y hay que esperar que mi hijo, el más chico, o el que sigue, crezca. No va a ser que fallezca, entonces vamos a dejarlo que crezca. Y la regresa a Tamar. Recordemos que la condición de una mujer viuda era de las peores condiciones en la cual podía estar una persona. Una mujer viuda era lo más bajo de la sociedad, era de las cuales ni siquiera tenían algunos derechos normales básicos, no los tenían. Entonces en la sociedad estaban casi como situaciones como de esclavo, ¿verdad? Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat. Pues aquí sí que se puso a la entrada del pueblo, porque veía que había crecido Selá, y ella no era dada a él por mujer. Ya había crecido Selá, que era el que le habían prometido el hijo menor, para que se casara con ella. Ya era de una edad en la cual ya podía acercarse a ella, y veían que no lo hacían. Entonces ella toma la decisión de acercarse y de esperar ahí a Judá, que era el suegro, y se pone con atavíos como si fuera una mujer ramera. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, o sea, se tapó la cara, ¿verdad? Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me harás para llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. O sea, Tamar fue y se cambió como estaba antes. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló, ya no la encontró en ese lugar. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tú no eras fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Se le llegó aquí la noticia a Judá, ¿verdad?, de que estaba embarazada Tamar.
y empiezan a decir que ella estaba en fornicación. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira, ahora de quién son estas cosas, el sello y el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selah mi hijo, y nunca más la conoció. Tamar, todos podríamos decir, pues era una mujer, pues, de un mal comportamiento, y la podíamos tachar por esta conducta que hizo de llegarse a su suegro, y por ella de alguna manera, por supervivencia, hace esta acción, ¿verdad? Al ver que no se le cumplía lo que se le había prometido. Entonces podríamos nosotros preguntarnos: ¿por qué una mujer como Tamar está en la genealogía mencionada? En esta genealogía tan importante, tan trascendental de Jesús. De Jesús, su genealogía paterna. Y está mencionada Tamar. Y es que lo que vemos aquí son actos de misericordia y de gracia de Dios sobre los personajes. Así como usted y yo podíamos ser tachados por nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestro pasado, por acciones que hicimos nosotros en nuestros años anteriores, y podíamos ser señalados con mucha dureza, con mucha agresividad, sin misericordia. Aquí vemos la gracia de Dios poniendo en la genealogía a un personaje que a lo mejor no mereciera estar en la genealogía de Jesucristo, pero lo vemos mencionado aquí. Dios cambió el rumbo de esa viuda en doble ocasión. Se quedó viuda por una vez, por segunda vez se quedó. Empezó con un acto de prostitución cuando no lo practicaba, pero lo hizo con el suegro. Este acto pecaminoso de prostitución en descendencia de la línea directa del Salvador Jesús. Dios convirtió toda esta situación de pecado, toda esta situación incorrecta. Vino su gracia, su misericordia, y cambia la vida de Tamar. El pasado de Ruth no era sencillo, otro de los personajes que se mencionan aquí en la genealogía. Era un pasado que su misma tradición o de la región podría señalarla también a ella. No era sencillo ante la vista de los hebreos, porque ella era moabita. Entonces, al ser moabita, estaban muy cercanos, en los moabitas con los judíos, con los hebreos. Tenían mucha relación comercial, tenían mucha relación social, estaban pegados geográficamente, eran cercanos, vivían y convivían en ciertas poblaciones moabitas, donde había hebreos ahí, ¿verdad? Por cuestión de traslado y de migración, por hambrunas y por cosas así. Ante la ley de Moisés, ninguna moabita podía entrar a la congregación del Señor. Si no eras judía y eras extranjera, no podías entrar. Ella estaba descalificada. Según la ley de Moisés, ni siquiera podía estar en la congregación del Señor. Pero vemos que su nombre es mencionado en la genealogía de Jesús. Dios viene otra vez con su gracia, Dios viene otra vez con su misericordia y hace algo fuera de lo normal y de lo común. Y una mujer que no es hebrea, que no es de nacimiento hebreo, permite no solo que entre en la congregación del Señor, sino que sea parte de la genealogía de Jesús. Tenemos entonces que la prostituta de Jericó, Rahab, esa mujer también, que es mencionada, ¿verdad? Ahí cuando entra Josué, esta mujer que ayudó a los espías y que tomó esa valentía de esconderlos, se vuelve la bisabuela del primer rey de Israel, señalado directamente por Dios, que es el rey David. Esa mujer que podíamos descalificarla, esa mujer que podríamos señalarla y que por su conducta, ¿cómo podría ser que de ella viniera la descendencia del Salvador? No solo del Salvador, sino también del rey señalado y ungido directamente por Dios. Acuérdense que Saúl fue señalado por el pueblo, o fue escogido por el pueblo. Por el caso del rey David, fue escogido por Dios, ¿verdad? Directamente, que fue ungido por Samuel. Entonces, vemos aquí que Rahab es la bisabuela del rey David,
que es el rey más famoso y que conquistó más territorio y el que trajo de alguna manera la prosperidad en el pueblo hebreo, es señalado directamente por Dios. La conversión de su posición de pecado a bendición por gracia. Esta mujer que está en pecado, esta mujer que está en situación descalificada, alejada de Dios, viene la gracia del Señor y por gracia es bendecida en su vida, en su presente y hasta llegar a ser parte de la genealogía del Señor, ¿verdad? Del Señor Jesús. Entonces vemos otro destello o un super destello, ¿verdad? En esta mujer de Dios actuando a favor de Rahab, que de cierta forma es impresionante cómo Dios puede cambiar las vidas, ¿verdad? Si usted y yo damos nuestro testimonio, usted que me viene escuchando, usted que me viene observando, su testimonio o el testimonio de algunos que conocemos en las congregaciones, en nuestra comunidad, vemos que son testimonios tremendos, ¿verdad? Donde Dios hace una transformación realmente impresionante, donde Dios ha hecho algo totalmente sobrenatural en la transformación del rumbo de una familia, de una persona. Entonces vemos de pecado, de algo incorrecto, a gracia, a bendición. Y eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? David engendró también, continuando con esta genealogía, David engendró a 19 hijos. Es lo que sabemos por la historia. David engendró a 19 hijos, de los cuales 18 fueron hombres y nomás tuvo una mujer. Todos fueron de distintas esposas, ¿verdad? Sabemos que pues tenía varias esposas. Y aparte de esposas también tenían concubinas. Y qué impresionante es como la mente de Dios, ¿verdad? Y el propósito de Dios y cómo Dios tiene mentalidad diferente a la que usted y yo podemos tener. De esos 19 hijos, de los cuales tenía que elegir un descendiente que tenía que ser varón, pues tenía 18 para escoger. Dios escogió a Salomón. Pero pues está escogiendo a Salomón de los 18 cuando vemos quién es Salomón o de dónde viene Salomón. ¿Quién es la madre de Salomón? Pues es Betsabé, la esposa de Urías. Pareciera que Dios ve en todas las esposas y concubinas donde el pecado está incrementado por la condición humana y hace abundar su gracia. Dios escogió de los 18 a Salomón, de la cual venía de una mujer donde se había concebido de manera incorrecta, porque Betsabé tenía a su esposo, estaba casada, tenía a su esposo Urías, y de ahí concibieron a Salomón. Entonces, uno podría decir, a ver, pues ¿por qué Dios no escogió de los otros 18? De los otros 17, perdón. Hubiera escogido a uno de a una mujer, donde viniera que fuera hebrea y que viniera de una buena familia y de una buena descendencia y que viniera de un camino correcto. No, Dios escogió aquí de Salomón. Entonces Dios tiene esa capacidad de cuando se hacen las cosas mal, el hacerlas bien. Entonces en esta genealogía se menciona al rey David, pero también se menciona que de Salomón viene la línea. Sí, la línea de la cual viene el Salvador, ¿verdad? Entonces, de un acto de pecado de David con Betsabé, ¿verdad? Donde se hizo una unión, la conocemos la historia, ¿verdad? Que es una unión donde no fue hecha de la manera correcta. Dios en su gracia, en su misericordia transformó las cosas y es mencionado aquí Salomón como parte de la genealogía de su madre Betsabé. Pero vemos cómo Dios pareciera que de pecado más fuerte hace la gracia más abundante. En Romanos 5, 20, 21 dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué precioso es la palabra de Dios. El pecado abundó, sí. Yo lo sé que de usted y en mí el pecado ha abundado y ha habido momentos en el cual
no solo cometemos errores en pecado, sino que a veces cometemos un pecado y luego ponemos otro pecado encima de ese pecado y otro y vamos poniendo capas de pecado y empieza a sobreabundar el pecado en nosotros. Pero cuando abundó el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Una gracia mucho más plena, completa, sobreabundante, que cubre nuestro pecado. Si nosotros somos sinceros con Dios y confesamos nuestros pecados y confesamos nuestras faltas y reconocemos delante de Dios nuestras debilidades y nuestros errores, sobreabunda la gracia del Señor y viene y nos transforma y empieza a hacer un cambio en nosotros. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero ¿qué nos está mostrando Dios en esta genealogía y en estos personajes donde vemos destellos de la gracia? ¿Qué nos está mostrando y qué nos está enseñando Dios aquí? Que el pecado incrementado no es tu destino final. Tú y yo podemos estar en situaciones de pecado, sí, y en errores, y claro que estamos así, pero no va a ser tu destino final. Dios tiene, así como con estos personajes, un final feliz, un final diferente para tu vida. Tenemos que creer en el Señor y tenemos que creer y confiar en su gracia sobreabundante. Él no nos está marcando sobre este pecado porque la gente te señala, la gente te acusa y la gente pone juicio sobre tu vida. Y más cuando nosotros cometemos errores como cristianos, como padres de familia, como servidores en iglesia, cometemos errores y la gente es muy fácil para señalar y vienen y incrementan con su juicio tu pecado en el sentido de hacerte sentir peor y peor y peor. Pero el pecado incrementado no es tu destino final y es lo que yo vengo a decirte esta tarde. Que tienes un destino diferente y tienes que confiar en Dios y que Dios va a cambiar el rumbo y Dios tiene la capacidad de transformar tu vida para hacer un cambio en este presente para que el futuro sea diferente. Él no te está definiendo por su pecado. Él no te quiere definir por su pecado. La gracia y el abundante favor inmerecido, ese sí es el que te marca y el que define tu vida. No dejes que Satanás venga y te acuse y te ponga por el pecado que has incrementado y por el pecado que has estado cometiendo, que vas a quedar así. No. Todavía viene la gracia de Dios, todavía abunda la gracia de Dios. Ese favor inmerecido todavía está ahí, que te va a marcar y va a definir tu vida y va a hacer una transformación en tu vida. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué nos está diciendo también? No es que vivamos en el pecado constantemente, pero si caes en el pecado por alguna circunstancia, no quiere decir que esa condición no es el final. Permite que esa gracia sobreabundante te inunde y te cambie. Tenemos que dejar que Dios nos cambie y nos transforme a través de su gracia. Ir con Él, acercarnos a Él y descansar en la presencia de Dios. Por eso yo hablaba en el título de esta ponencia, esta predicación, es que nosotros también debemos de descansar en el Señor y que todo se lo debemos por su gracia. No está diciendo que pecando se sobreabunda la gracia. No porque peco va a sobreabundar la gracia. No se trata de eso, ¿verdad? No podemos estar pecando deliberadamente nosotros y estar pecando de manera inconsciencia. No. Esa no es la única manera de que abunde más gracia. No abunda más gracia así. ¿Cómo podemos incrementar su gracia en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros tener más gracia de Dios en nuestra vida? Jesús era el único que estaba lleno de gracia. Jesús, el único en su ser lleno de gracia y también lleno de verdad sin pecado alguno. Él estaba lleno de gracia y daba a los demás de su gracia. Él daba de su gracia a los demás. Nosotros necesitamos recibir la gracia de Él. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos acercarnos a Dios. Tú y yo, amada persona, necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos recibir en su presencia, en oración, en la palabra, estar ahí con Jesús, estar con el Espíritu Santo, en oración al Padre, la Trinidad ahí en el ejercicio de la oración y la alabanza y la oración a Dios, pidiéndole de su gracia y para que Él incremente su gracia sobre tu vida y sobre mi vida, el favor inmerecido sobre nosotros. Esa es la manera en la que nosotros podemos incrementar la gracia de Cristo en nuestras vidas. Si nos profetizaran algo seguro, es que todos vamos a pecar y todos vamos a tener errores y vamos a caer. Si algo nos profetizaran seguro es eso. Que vamos a cometer pecados, sí. Que nos vamos a equivocar, sí. Que vamos a tener errores, sí. Y que no es una licencia para pecar. La gracia solo es un comentario que pasará, aunque no sea un pecado exterior. Vamos nosotros a pecar de mente, de pensamientos, perdón.
de dudas en nuestro interior, falta de fe, de miedo, de preocupaciones indebidas, etcétera. Vamos a pecar de múltiples maneras. Entonces, ¿se nos podía profetizar que sí vamos a pecar? Sí. Pero gracias a Jesús, el pecado no nos definirá al final de nuestros días. Será su gracia sobreabundante la cual nos definirá. Gracias al Señor por esa gracia y ese don inmerecido que tenemos por medio de Jesucristo. Entonces, no dejes que el pecado te defina en el final de tus días, ni ahorita ni en el final, ni que Satanás, el acusador de los hermanos, esté socavando tu vida y manteniéndote sometido sobre ese pecado, sino que levántate por la gracia del Señor, ve a Jesucristo, el que perdona todas nuestras faltas pasadas, presentes y futuras, y esa gracia sobreabundante nos va a dar la oportunidad de continuar. Entonces, eso es lo que tenemos que estar buscando. ¿Cómo podemos buscar su gracia? Algo que Jesús practicaba en su vida en la tierra, y no era que venía la gracia al que más realizaba cosas. Jesús practicaba en su vida en la tierra la oración, y la práctica no era por las acciones, no era por por lo que hacía, sino que viene al que visualizabas gracia por los méritos de Jesús, por los méritos de Jesús. La gracia la recibo por los méritos de Jesús, no por mis acciones, no por lo que yo pueda hacer, no porque yo pueda hacer cosas en los ministerios, en la iglesia, en mi vecindad, en mi comunidad, no. La gracia viene porque vemos la gracia por los méritos de Jesús, que esa gracia y ese don inmerecido lo puedo recibir a través de lo que Él hizo. Cuando verificamos que la palabra gracia aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, es mencionado en el siguiente pasaje. ¿Y dónde es mencionado? En el pasaje de Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa la palabra Noé? El nombre de Noé viene de la palabra griega Noach, que significa descansar. Entonces podríamos leer el siguiente versículo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero si Noé significa descansar, de acuerdo a lo que vimos en el griego, podríamos mencionar el versículo así. Pero descansar, que es Noé, pero descansar, halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces tenemos que ir a descansar tú y yo ir a descansar a los pies de Cristo. Cuando tú y yo traemos nuestros problemas, descansamos en la presencia de Dios. Padre, te dejo esta circunstancia en tus pies, Señor. Padre, dejo esta situación y descanso en tu presencia, en tu soberanía y en tu gracia, que tú vas a hacer lo que mayor conviene para mi vida, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal, porque tú me amas y porque entiendo que todas las cosas le son para bien para aquellos que te aman, Señor. Entonces, descanso mis situaciones en Jesús. Entonces, debo descansar en el Señor. Noé era un hombre de fe, un hombre que descansaba en la gracia del Padre, un hombre que descansaba en la gracia de Dios, un hombre que fue retado a hacer algo totalmente fuera de argumento, a hacer un arca en una región donde ni siquiera había mar, donde ni siquiera estaba cercano al mar. Dios lo manda a hacer un arca donde la gente podía decir que estaba haciendo algo fuera de lo lógico, de lo común, algo loco. Y vemos que Noé descansaba en la soberanía de Dios, en fe hacía las cosas hacia Dios y era un siervo obediente y activo en las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo podemos encontrar mayor gracia para nuestra vida? Será descansando en el Señor. Si tú quieres encontrar gracia, descansa en Dios. Ve a Dios, entrégale tus situaciones, ve a Dios, entrégale tus circunstancias, ve a Dios, entrégale tu matrimonio, entrega tu situación marital, tus problemas con tus hijos, los problemas en tu trabajo. Descansa en la gracia del Señor a través de una relación con Él. Esa es la manera en la cual tú y yo vamos a encontrar mayor gracia. Si descansamos más en el Señor, mayor gracia abundará en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Viene el diablo
y nos dice en nuestra mente y nos pone como argumentos y te dice, debes de tener más control de las cosas o tú debes de resolver esa situación. Y nos afanamos por tener control de nuestros problemas, nos afanamos por tener control de las situaciones, de las circunstancias en nuestros hijos, en nosotros, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero cuando nos pone esa situación Satanás, nos carga de problemas y nos carga de pendientes y queremos nosotros manejar y controlar las cosas cuando tenemos que descansar en la soberanía de Dios. ¿Y qué hace Satanás? Nos pone preocupaciones. Cuando Dios nos dice, ven a mí los que estén cargados y cansados y yo os haré descansar. Entonces dejo ir esta situación, dejándole en las manos de Dios, diciéndole, Señor, tú estás al mando y descanso, Señor, en ti. Tú estás al mando de las situaciones. Descanso en ti, venimos y dejamos las cargas y en ese descanso salimos fortalecidos y salimos con gracia de parte de Dios. Tomamos esa postura de descanso y se incrementa su gracia y favor, el merecido en nosotros, inmerecido en nosotros. Santiago 4:6 dice lo siguiente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes reconocen que no pueden hacer nada por sí mismo. Una persona humilde reconoce que no puede hacer nada sin Dios. Pero un soberbio es todo lo contrario. Quiere controlar, quiere hacer las cosas él. Él quiere mantener las circunstancias. Él quiere hacer las cosas por su esfuerzo, por su inteligencia, por su economía, por sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Los soberbios quieren hacer todo. Tienen su criterio de sí mismos que son mejores que los demás, despreciando a las otras personas. Eso es orgullo. Piensan, yo puedo hacerlo. No necesito a nadie más. Con lo que tengo lo voy a hacer y eso es contra de la humildad. Jesús en Juan 5, cuando sana a un paralítico que tenía 38 años en el estanque de Betesda, esta es la historia, que Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia, que es lo que estamos viendo nosotros. Llegan los fariseos y empiezan y acusan a Jesús después de sanar a este paralítico. Y Jesús responde su modus operandi o su forma de operar. Les dice en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Aquí su modo de operación. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Imagínense la declaración de Jesús ahí. Inclusive el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador nuestro. Si alguien podría hacer algo, sería Él, Jesús. Pero no aprovecha su deidad por cumplir cualquier cosa o para hacer cualquier milagro en su vida, sino que Él dependía del Padre y Él descansaba en el Padre. Si Jesús hacía esto, nosotros deberíamos de depender mucho más de Dios Padre. Aquí Jesús nos está enseñando, yo no hago nada si no viene del Padre. Nosotros deberíamos estar igual. Si Jesús hacía esto, depender mucho más de Dios Padre, porque tú y yo queremos resolver nuestras cosas, porque tú y yo queremos tener el control, porque tú y yo estamos afanados por nosotros resolver las situaciones. ¿Estamos mal? Así como Jesús decía, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, tenía la postura de descansar en el Padre. Fíjense qué gran enseñanza nos está dejando Jesús aquí. Tenemos que descansar tú y yo en el Padre, así como Jesús descansaba en el Padre y no hacía su voluntad, sino que Él no hacía nada por sí mismo, sino que Él hacía lo que el Padre, lo que veía hacer al Padre. Jesús en el Getsemaní dio esta frase que es muy relevante. Dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y así deberíamos de decir tú y yo. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Descanso todas estas cargas delante de ti, Señor, y las dejo que se haga tu voluntad, Padre mío. Entre más descansamos en los brazos del Padre, más tendremos favor de Dios en nuestra vida. Qué precioso y qué hermoso es esto.
Es un favor el descansar en el Señor. Es un beneficio para ti y para mí. En esta época donde el estrés es el mal del siglo XXI, donde toda la población está estresada y toda la población trae estrés y nervios y preocupaciones, cuando la palabra de Dios nos dice: venid a mí los que estén cargados, porque yo os haré descansar. Si descansamos en los brazos del Padre, más tendremos favor de Dios en nuestra vida. Cuando descansamos, estamos en la posición de humildad, donde Dios da gracia. Cuando vamos y reconocemos nuestra situación y estamos en la posición de humildad, Dios da mayor gracia. Cuando observamos a Jesús en los evangelios, vemos siempre una actitud relajada y descansada en Jesús, no preocupado por las situaciones. Nosotros andamos todos preocupados, todos estresados, y vemos a Jesús actuando de manera pasiva, actuando de manera humilde, siempre confiando en la voluntad del Padre. Ningún personaje en la Biblia en el lapso de 3.5 años realizó todas las cosas que Jesús hizo. Siempre tenía tiempo para atender a todos en una postura relajada y de descanso. Jesús, una noche antes en el Getsemaní, la pasó descansando en oración con el Padre varias horas. Él se puso a orar y él les dijo a los discípulos que vinieran con él para orar junto con él. Les dijo: Juan, Pedro, vengan a orar. No han podido orar, se volvieron a quedar dormidos, se acostaron otra vez. Y él llegó y descansó ahí 6 horas de oración, orando con el Padre, teniendo comunión con el Padre, porque ya venía la vía dolorosa, la situación compleja. Venían las horas en las cuales él iba a transitar toda la vía dolorosa a la cruz. Y él, en un lapso de 6 horas en la vía dolorosa, salvó a todo el mundo de sus pecados y obtenemos el perdón mediante Jesucristo. Descansó en el Padre, estuvo en la presencia del Padre y fue a la prueba, al acto de la cruz, donde entregó su vida por ti y por mí y trajo la salvación al universo. Voy a decir una frase ya para dar conclusión a este tiempo tan precioso que el Señor nos ha permitido, donde hemos aprendido. Hay misericordia para el pecador, pero no hay misericordia para el hombre que no se reconozca pecador. Charles Spurgeon. Voy a leerlo de nuevo. Hay misericordia para el pecador, pero no hay misericordia para el hombre que no se reconozca pecador. Charles Spurgeon. Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Elías huye de Jezabel a Horeb, donde los ángeles lo alimentan 2 veces y descansa. Elías huía de Jezabel, entra en la cueva, estaba estancado en un pecado profundo, emocionalmente, mentalmente, después de venir de una gran victoria sobre los sacerdotes de Baal. Él entra en una inseguridad, en un problema emocional, en una situación de temor extremo, tal vez como nunca antes había tenido el profeta, de duda y de inseguridad. Dios le da descanso y lo alimenta. Así es cuando venimos nosotros a Dios. Dios nos da descanso espiritual, nos da un descanso físico y nos alimenta también espiritualmente. Dios le da descanso al profeta y lo alimenta. Y luego vuelve a dormir, vuelve a descansar, lo levanta y lo vuelve a alimentar. El profeta de esta manera fue fortalecido. Así tú y yo tenemos que venir de manera espiritual. Venimos y descansamos a Él y somos alimentados. Venimos otra vez y descansamos, dormimos y otra vez somos alimentados. Y estamos fortalecidos para seguir adelante, así como el profeta, y lo alistó para que siguiera. Tu lucha no termina aquí, hermano. Tu lucha no queda aquí. Tú no eres señalado por este pecado y no es el final de tus días por esto, porque viene mayor gracia, porque viene la gracia que sobreabunda, pero necesitas descansar y necesitas alimentarte, necesitas descansar, necesitas alimentarte, necesitas fortalecerte y obtener la gracia y la gracia y la gracia de Dios en la presencia del Padre. Bendito sea Dios. Esto es lo que el Señor nos está enseñando esta tarde.
que vayamos a su gracia, que vayamos a Él, porque ha sido quitado ese velo que separaba al hombre y que nomás podía entrar el sumo sacerdote. Ya tenemos entrada libre al lugar santo por los méritos de Jesucristo, donde hallaremos descanso, donde el Señor limpiará en el lavatorio nuestros pies, donde encontraremos ese pan, donde nos dará alimento y entraremos a la presencia de Dios, donde descansaremos en el amado. Bendito sea Dios. Dios le dio descanso y lo alimentó, Dios le dio descanso y lo alimentó, lo fortaleció para que siguiera, y así Dios va a ser contigo y conmigo para que sigamos adelante y sigamos a lo que viene, porque el Señor estará con nosotros. Dios cambia nuestra condición con su abundante gracia para transformar nuestra situación y seguir en sus caminos. Eso es lo que el Señor me dio esta tarde para ti y para mí, porque créeme lo que para mí es una gran bendición esta palabra. Te mando un abrazo, deseo que Dios te bendiga. Gracias por ese tiempo que estuviste atendiendo ahí a través de la radio, por Radiovisión 107.9 FM, por el canal de un servidor, Omar Wong, con espíritu escrutador. Si Dios lo permite, estaremos aquí en 15 días para escudriñar un tanto más, para aprender más de la palabra del Señor, y que sea el que nos transforme, nos guíe y nos lleve, ¿ok?, por las sendas de justicia que solo Él puede hacer. Dios te bendiga, te mando un abrazo y nos veremos en 15 días si el Señor nos da la vida. Bendiciones.